Espacio Crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. Hola, queridos colegas oyentes. Hoy vamos a hablar de un capítulo muy interesante y es el síndrome coronario no clásico, conocido como MINOCA. Si nos remontamos un poco a la historia, Gross en 1939 describió ya en estudios anatomopatológicos que habían pacientes con infarto agudo del miocardio en los cuales un pequeño subgrupo no presentaban lesiones obstructivas. MINOCA comprende un infarto del miocardio con arterias coronarias no oclusivas. Este abarca un grupo heterogéneo de patologías que incluyen tanto enfermedad aterosclerótica como no aterosclerótica, que resulta de daño miocárdico, la cual no se debe a una enfermedad obstructiva significativa de las arterias coronarias. La definición de MINOCA, este se define como un infarto del miocardio sin obstrucción significativa. ¿Qué es esto? Menos del 50% del vaso o sin hallazgos específicos en la cine coronario. Un síndrome clínico producido por múltiples procesos fisiopatológicos, el cual es un diagnóstico a considerar luego de una cinecoronariografía si esta no fue concluyente, no tuvo lesiones significativas, todo lo que ya mencionamos. Y este se presenta con un síndrome coronario agudo, ¿no? Es decir, con un EKG con clínica, con un EKG que puede presentar tanto depresión del ST como supra-ST. Las condiciones que pueden llevar a MINOCA y los mecanismos involucrados son tanto ateroscleróticos como no ateroscleróticos, pero cuyo mecanismo fisiopatológico es la isquemia. O sea, MINOCA tiene que ver con isquemia. Y aunque la causa del infarto agudo puede ser no evidente. Aquí es donde las pruebas de imágenes cardiovasculares especiales tienen un papel fundamental en la evaluación de pacientes con MINOCA. Hay que establecer que MINOCA se refiere exclusivamente a condiciones isquémicas, y esto es muy importante. Isquémicas como vasoespasmo epicárdico, inestabilidad de la placa, entre otras. Debemos recalcar esto porque hay varias enfermedades no isquémicas con presentaciones similares a MINOCA, como miocarditis y takotsubo, las cuales ya fueron sacadas de la definición anterior y que en el último consenso, bueno, se las descartó de esa definición. Entonces eso no corresponde a MINOCA. ¿Qué criterios diagnósticos para MINOCA nosotros debemos establecer? Bueno, primero, aumento o disminución de la troponina, al menos un valor por encima del percentil 99. Al menos una evidencia de isquemia aguda, la cual puede ser síntomas como dolor de pecho, nuevos cambios en el EKG, ondas Q patológicas, nuevo hallazgo de imágenes compatibles con isquemia, por ejemplo, anomalía regional del movimiento de la pared de algún segmento, un trombo coronario en angiografía o la autopsia, que nos dicten alguna lesión isquémica, que hayan lesiones coronarias, pero que no sean obstructivas, es decir, ausencia de estenosis coronaria por encima del 50% en cualquier vaso principal, presencia de estenosis menos del 50% que no configura con arterias obstructivas, y también un diagnóstico sin diagnóstico alternativo específico, que por ejemplo que el paciente no se corresponda a una enfermedad, como ya le dijimos, haber descartado miocarditis, takotsubo, embolia pulmonar, sepsis, que excluyen el diagnóstico de MINOCA, ¿no? ¿Qué podemos decir de la epidemiología de este síndrome? Es que en estudios recientes demostraron una prevalencia de al menos del 2 al 11% de pacientes con MINOCA de la población de infarto, de diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Pero lamentablemente esto ha variado mucho en todos los estudios porque desafortunadamente la definición de MINOCA no está tan establecida en el momento de nosotros hacer el diagnóstico, ¿no? Y a todo finalmente mm, lo colocamos como un infarto agudo del miocardio, y a veces
no seguimos el estudio, no se diagnostica el MINOCA y por ende la, la prevalencia e incidencia de los números estadísticos no apoyan a conocer la realidad, la realidad como tal, ¿no? Las mujeres tienen más probabilidades de presentarse con MINOCA que los hombres. Estos pacientes tienden a ser más jóvenes. La prevalencia de factores de riesgo es similar a la enfermedad obstructiva coronaria, a excepción de la hipercolesterolemia, que es menos frecuente en MINOCA. Hay un estudio que es el estudio Virgo, el cual evalúa características clínicas y resultados de los pacientes con MINOCA versus infarto con enfermedad coronaria obstructiva. Este mostró que MINOCA estaba presente en 11% de los pacientes, que fue más común en mujeres, y además estos pacientes tenían menos cambios electrocardiográficos y menor elevación de enzimas comparado con el infarto o el miocardio. Es importante mencionar que obviamente nuestra percepción ante tener un paciente con infarto o el miocardio, con una clínica sugestiva de enfermedad coronaria, lo primero que tenemos que pensar es en un AMI, ¿no? Una enfermedad, un infarto o el miocardio, ¿no? Porque su incidencia es mayor al MINOCA, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué podemos decir de la fisiopatología? Es que entendemos que MINOCA es un síndrome heterogéneo con varios mecanismos responsables. Tal mecanismo produce una suspensión temporal del flujo sanguíneo miocárdico que desencadena isquemia. Esta puede tener lugar en arterias epicárdicas o puede ocurrir en la microvasculatura. La AJA clasificó en 2019 a MINOCA con causas ateroscleróticas como alteraciones de la placa y causas no ateroscleróticas como vasoespasmo coronario epicárdico, disfunción microvascular, disección espontánea coronaria y mismatch oferta-demanda. Examinemos las causas relacionadas con aterosclerosis. Defecto de la placa. Aproximadamente el 40% de MINOCA presenta alguna evidencia de alteración de la placa, sea esta ruptura por discontinuidad de la capa fibrosa que comunica la, la placa y la luz coronaria, y esto está presente en el 55 a 60% de la población. Erosión, que haya un trombo contiguo a la superficie de la placa sin ruptura, esto puede ocurrir en un 30 al 50%, 30, perdón, al 35%. Nódulos calcificados, estos presentan una imagen de baja señal con borde mal definido en la luz arterial y esto puede darse del 2 al 7%. La cinecoronariografía no precisa este mecanismo claramente eh, o a veces puede darnos alguna apariencia. Por ejemplo, la angiografía nos podría demostrar algún efecto de neblina, de efecto de relleno. Sin embargo, la precisión de estas lesiones se consigue con imágenes intracoronarias, como por ejemplo OCT, que es la tomografía por coherencia óptica, porque tiene un ratio mayor y en menor medida con el IBUS, que es el ultrasonido intravascular. Examinemos entonces las causas no escleróticas. Y aquí tenemos la disección coronaria. Generalmente esto tiene problemas del diagnóstico porque son enfermedades subdiagnosticadas, incluso más mal abordadas, pueden empeorar la situación. En disección coronaria espontánea hay una separación de las capas de la arteria coronaria y hay un desgarro de la íntima por hemorragia intramural, la cual puede progresar eh, hasta comprometer el flujo, porque se hace la falsa luz de la arteria, ¿no? Y esto va a provocar isquemia. El diagnóstico de disección generalmente es posible solo con angiografía coronaria, pero las imágenes intravasculares como el IBUS y el OCT son primordiales para detectar casos más desafiantes. Y esto es muy importante que la tuberculosidad coronaria puede ser un factor de riesgo coronario en los pacientes, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene una anatomía coronaria bastante tortuosa, eso es un factor potencial de disección coronaria. Pero ya vamos a ver cómo la mala gestión del diagnóstico, incluso la mala gestión de utilizar qué cosas podemos utilizar en el diagnóstico puede ser empeorar las cosas en los pacientes que tengan este problema como causa del MINOCA. La causa más frecuente es en mujeres y sobre todo el embarazo
debemos de pensar en mujeres que están gestantes, debemos pensar esto como causa de dolor precordial. 1.8 eventos en 100.000 embarazadas o 6 semanas después del parto se puede eh, presentar, y la arteria descendente anterior es la arteria más afectada. Hay estudios observacionales que han demostrado que la mayor parte de estos pacientes tienen del 70 al 97%, y esta es una discusión habitualmente con algunos colegas, porque el 70 al 97% de estos pacientes con disección coronaria tienen curación angiográfica semanas o después de un episodio tratado de forma conservadora. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces el tratamiento o la angiografía o intentar corregir angiográficamente por medio de colocación de stent, los cuales son bastante controvertidos, incluso contraindicados porque pueden empeorar las cosas, y la mayor parte se inclina a un tratamiento conservador, es que también hay que tener en cuenta que mientras para nosotros tener una idea mejor en la geografía, podemos hacer uso de las imágenes intravasculares, ya habíamos dicho. Entonces, mientras que las imágenes del OCT en disección coronaria son características, las imágenes en IBU requieren más detalles para distinguir entre la interrupción de la placa y la disección. Entonces, siempre que podamos y que tengamos a la mano, lamentablemente en nuestro medio no es algo común tenerlo, tendría que ser el OCT, porque por la resolución espacial que conlleva el IBUS. Sin embargo, la OCT podría agravar más la disección, y eso tenemos que tener en cuenta, o exacerbar un nuevo desgarre de la íntima por la inyección de contraste. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta porque podemos empeorar las cosas, ¿no? Ante la sospecha de disección coronaria, el tratamiento debe ser conservador. Si nosotros podemos utilizar, si bien el OCT tiene mayor campo visual, puede ser más riesgoso. El iBook puede ser una situación que requiere más detalles, pero puede ser menos invasivo en ese aspecto sobre la disección. Y hay algo que se llama ahora el iBook de alta definición, o el iBook HD, que tiene una mejor resolución espacial, la cual podría ayudar en estos tipos de diagnósticos. La angiota coronaria posee limitaciones que incluyen la baja resolución espacial por los vasos muy pequeños, y en pacientes con un diámetro de 2.5 milímetros y para porciones medias y distales de la arteria coronaria no se puede. No es muy específica la limitación de la resolución, y la sensibilidad y la especificidad por artefactos de movimiento también podría alterarse. El espasmo coronario es otra de las causas no ateroscleróticas, descrita por primera vez por Prinzmetal, la tan conocida angina de Prinzmetal, prevalencia tanto epicárdica en un 26 a 37%, microvascular en 33 a 34%. Los criterios diagnósticos estandarizados actuales para espasmo microvascular incluyen la reproducción de los síntomas de angina del paciente, los cambios isquémicos en el electrocardiograma, en ausencia de espasmo epicárdico durante las pruebas de provocación de espasmo intracoronario, utilizando, por ejemplo, la acetilcolina, que el paciente le evoquemos el vasoespasmo y lo veamos, ¿no? Y lo veamos en ese momento. Es esencial distinguir entre la capacidad vasodilatadora microcirculatoria deteriorada que puede diagnosticarse. Aquí es importante que durante se hacen esas pruebas para el vasoespasmo, lo que normalmente debe pasar es que al evocar el vasoespasmo haya una hiperemia compensatoria. Y muchas veces esa capacidad de hiperemia compensatoria o vasodilatación compensatoria está deteriorada. Eso lo podemos medir nosotros. Se puede medir por la reserva de flujo coronario o por la resistencia microvascular. Y el espasmo microvascular va a estar determinado, como ya le dije, la evocación va a ser por la acetilcolina. Es importante destacar que es poco probable que el puente miocárdico por sí solo cause minoca. Sin embargo, puede predisponer a la arteria afectada al espasmo, porque si está el puente muscular sobre la arteria y es oclusiva, va a presionar la arteria y lo que va a hacer va a ser espástica. Entonces, tener en cuenta que en la geografía un puente muscular podría tener en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque puede producir eso. Características específicas: la angina ocurre
predisponentemente en reposo y puede ocurrir con más frecuencia durante la medianoche hasta temprano en la mañana. Son datos importantes para pensarlos, ¿no? El esfuerzo y la tolerancia generalmente se conservan. La hiperventilación puede precipitar los episodios. Los episodios aparecen en clúster. Tiene una respuesta más rápida a la nitroglicerina sublingual. Y el diagnóstico requiere la documentación de vasoespasmo, como ya le dije. Una geografía coronaria puede ser normal debido a que los episodios son autolimitados. Puede ser que en el momento que nosotros hagamos una geografía no tenga nada. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que requerir una evocación de vasoespasmo. Y esto se utiliza acetilcolina, ergonovina, metilergonovina. Para que sea positiva, se debe inducir todo lo siguiente en respuesta al evocador, ¿no? Reproducción, que el paciente se reproduzca el ortotásico, cambios isquémicos en el EKG, más del 90% de la constricción en la angiografía. Y hay que tener en cuenta que, aunque estas pruebas son diagnósticas, pueden presentar algunos problemas, ¿no? El paciente primero, un dolor, puede tener una arritmia, puede tener una bradicardia. eh, entonces hay que tener en cuenta que obviamente estas pruebas se tienen que hacer en un lugar donde se pueda atender una emergencia como esta, ¿no? Importantísimo eso, ¿no? Tener en cuenta. La embolismo y el trombosis coronaria son otra de las causas. Es poco común, difícil el diagnóstico y una incidencia del 3% dentro de la incidencia del MINOCA. Y los criterios diagnósticos principales de embolia coronaria incluyen evidencia angiográfica de embolia de la arteria coronaria y trombosis sin componentes arterioscleróticos, embolización concomitante de la arteria coronaria en múltiples sitios, que nosotros lo podamos ver, embolización sistémica sin tronco que no hay en el tronco ventricular, atribuido al infarto agudo del miocardio, ¿no? Obviamente ahí no entraría como MINOCA. Y si nosotros decimos criterios menores, menos del 25% de estenosis en la angiografía coronaria, excepto en la lesión culpable. Evidencia de una fuente embólica basada en ecocardiografía torácica o transesofágica o una tomografía o una resonancia, presencia de factores de riesgo embólicos, FA, miocardiopatía, enfermedad de la válvula reumática, válvula cardíaca protésica, foramen oval, defecto del tabique, endocarditis, antecedentes de cirugía cardíaca y estados hipercoagulados. Cuando nosotros hablamos de enfermedad, embolia coronaria definida, para definirla, tiene que tener dos o más criterios principales de lo que nombramos, o un criterio principal más dos criterios menores, o tres criterios menores como para establecer el diagnóstico. Probable, un criterio principal más un criterio menor, o dos criterios menores también. ¿Cuándo no hacer el diagnóstico de embolia coronaria? Cuando el paciente tiene evidencia de trombo arteriosclerótico, cuando hay un antecedente de revascularización coronaria, cuando hay una ectasia en la arteria coronaria, cuando hay una disrupción de la placa o erosión detectada por iBooks o por OCT en la parte proximal de la lesión culpable, nosotros no tenemos que pensar en embolia coronaria. Importante que la embolia coronaria se divide en 4 grupos. Directa, que puede ser, por ejemplo, la orjuela izquierda, puede ser el ventrículo izquierdo, la válvula o una neoplasia. Paradójica, que puede ser por una malformación arteriovenosa, que puede ser por un foramen oval permeable, y atrogénica, que puede ser por una intervención coronaria, un reemplazo valvular, que puede provocar una embolia coronaria, y trastornos hipercoagulables, trombofilia, déficit del factor 5, de proteína C y S, y también puede darse en HIT, en SAF y en PTT. Hay que tener en cuenta que puede haber superposición de alguna de estas categorías y el diagnóstico se basa en la presentación clínica, factores de riesgo. El AGUS y el ACT pueden ayudar a diferenciar trombosis espontánea o embolización de otras etiologías del MINOCA, como la ruptura de la placa. El eco transtorácico y el transesofágico y los estudios con microburbujas son útiles para encontrar las fuentes de émbolos, y la trombofilia se la puede investigar por métodos de laboratorio, ¿no?, especializados, y también ayuda multidisciplinaria con el servicio de hematología. Disfunción microvascular coronaria es otra de las causas también de las no ateroscleróticas de MINOCA.
y esta fue descrita en 1988 en un subgrupo de pacientes con isquemia miocárdica obstructiva que se ocasionaba por anomalías microvasculares funcionales, también conocido como síndrome X. Es importante definir que la circulación microvascular es los vasos menos de 0.5 milímetros, no se visualiza en la angiografía coronaria y representa aproximadamente el 70% de la resistencia coronaria en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva. Estos son los casos eh, que compromete la disfunción microvascular y se caracteriza por una reserva del flujo coronario disminuida que la podemos diagnosticar por medio del CFR. ¿Qué es el CFR? Es un método invasivo que permite una medición íntegra del flujo a través de las grandes arterias epicárdicas y la microcirculación coronaria. Esto se hace una vez que descartamos que el paciente tiene una enfermedad obstructiva grave de las arterias epicárdicas, el CFR reducido, una vez descartado, indica disfunción microvascular. Por lo tanto, es la relación del flujo sanguíneo hiperémico por el flujo sanguíneo y el valor de corte aproximadamente es menos de 2. También que podemos nosotros qué método también podemos utilizar el índice de resistencia microcirculatoria, que se calcula el producto, todo esto es intracoronario, como el producto de la presión coronaria distal en hiperemia máxima multiplicada por el tiempo de tránsito medio hiperémico, y el índice de resistencia más de 25 es la representación de disfunción microvascular. El FFR, que muchos de los métodos lo que se conocen actualmente, es la reserva de flujo fraccionado, que es la relación entre la presión coronaria distal media y la presión aórtica media en hiperemia máxima. Un FFR anormal se define como menor o igual a 0,80. Nosotros podemos decir entonces que valores de FFR menos de 0,8, un CFR mayor a 2 y un IMR menor de 25 representarían la ausencia de disfunción microvascular. Y esto después de estímulos vasoactivos como acetilcolina con ausencia o reproducción del diámetro coronario menos del 90%. Sin angina, falta de cambios isquémicos, se interpreta como que esta causa es no cardíaca, ¿no? Definitivamente. Pero si los valores son, si el paciente tiene, por ejemplo, un FFR menos de 0,80, menos de 2 de CFR, y un índice de resistencia o un IMR mayor de 25 representan difensión microvascular y esto hay que tenerlo en cuenta. Es importante considerar que se han descrito dos tipos de disfunción microvascular, una que se conoce como estructural, asociada a disfunción endotelial, lo que conduce a una disminución del flujo sanguíneo, coronaria en reposo, y un aumento de la demanda durante el ejercicio. Y la disfunción microvascular funcional está relacionada con un acoplamiento coronario cardíaco durante el ejercicio y durante el descanso, en un entorno de la reserva vasodilatadora agotada. Esto es importante, ya que hay unos criterios, los criterios Covadis, son los criterios que se utilizaron para angina microvascular y definimos como angina microvascular 4 criterios deben de estar presentes. Si sospecha, por ejemplo, si hay sospecha, obviamente esto tiene que ser con síntomas de isquemia, sin enfermedad coronaria obstructiva presente. Entonces, ¿cuáles son los criterios de esto de acá? Es síntomas de la isquemia, esfuerzo o angina en reposo, equivalentes de angina, por ejemplo, disnea. ¿Qué otro criterio hay? Ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, reducción del 50% del diámetro, o un FFR mayor a 0,8. Eso es ausencia, por así decirlo. Una angiotac coronaria invasiva que nosotros también podemos tener en este paciente y podemos diferenciar como método invasivo para poder definir alguna presencia de obstrucción, ¿no? Que tiene que haber ausencia de enfermedad coronaria, ¿no? Evidencia objetiva de isquemia miocárdica, por ejemplo, cambios en el electrocardiograma durante el ejercicio o dolor de pecho.
dolor torácico inducido en el estrés o cambios isquémicos en el EKG, presencia o ausencia de perfusión miocárdica normal o transitoria, alteraciones de la pared en métodos de imágenes como ecocardiograma, y ahí así, evidencia de la función microvascular coronaria, que es lo que hablamos, por ejemplo, que hay una reserva de flujo coronario deteriorada, por ejemplo, eh, esto va a ser entre 2 a 2.5, un índice de resistencia microvascular anormal mayor de 25, espasmo coronario definido como reproducción de los síntomas, que nosotros llamamos espasmo microvascular, un flujo lento, también puede orientarnos a que el paciente tiene una difusión microvascular y lo que nosotros ya hemos hablado, un CFR menos de 2 y un FFR mayor a 0, en estos pacientes un DFFR menor a 0.8 también podría orientarnos con las otras características, ¿no? Esto ya es un diagnóstico más utilizando estos métodos como el FFR, el CFR, el índice de resistencia, que nos pueden ayudar a diagnosticar disfunción microvascular, más los síntomas de isquemia. Por último, entre las causas no ateroscleróticas tenemos también el desajuste de la oferta y la demanda, o el mismatch oferta-demanda. Y aquí es importante tener en cuenta algo, que la enfermedad coronaria estable normalmente no causa necrosis miocárdica, porque el grado de obstrucción es fijo. Sin embargo, en estados de demanda intensa, estas obstrucciones pueden conducir a hipoperfusión crítica, con el desarrollo de infarto agudo de miocardio y necrosis. En escenarios de demanda excesiva, esto puede ocurrir incluso en ausencia de lesiones coronarias obstructivas. Aproximadamente el 50% de los pacientes con infarto agudo de miocardio tipo 2 no tienen enfermedad arterial coronaria significativa y pueden clasificarse como MINOCA. Es decir, que puede haber un infarto tipo 2 con enfermedad coronaria obstructiva o significativa y un infarto agudo del miocardio tipo 2 sin enfermedad coronaria obstructiva. Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que muchas veces todos los pacientes se pueden clasificar en el MINOCA y no todos, y no es así. Las causas comunes del desajuste de la demanda y la oferta son la hipotensión, que en nuestro medio crítico es muy frecuente, las arritmias y la isquemia, la hipoxia. Perdón, la hipoxia, la hipoxemia. Hay detalles importantes a remarcar y que es una causa frecuente de error diagnóstico con la cuarta definición de infarto es que podemos diferenciar entre infarto y lesión miocárdica. Y esto es importante y lo quise poner por lo mismo. Cualquier aumento y o caída en el nivel de troponina con al menos un resultado por encima del percentil 99 es una lesión miocárdica. Nosotros podemos ver un paciente y tiene lesión miocárdica por el aumento de la troponina. Por otro lado, la alteración de los miomarcadores cardíacos asociados a hallazgos isquémicos en el electrocardiograma o síntomas y exámenes imagenológicos como alteraciones de la motilidad regional define el diagnóstico de síndrome coronario e infarto agudo de miocardio. Es decir, que para nosotros hablar de infarto agudo de miocardio tipo 2 requiere que tenga síntomas EKG y alteración de los biomarcadores. Síntomas EKG, alteraciones regionales y síntomas de y, y alteraciones de los biomarcadores. Si solo los biomarcadores, lesión miocárdica. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, el síndrome Takotsubo, que les voy a dejar una tablita para que puedan ver las diferenciaciones tanto en el ecocardiograma como en la geografía coronaria como en la resonancia magnética. Sabemos que la miocarditis también entra dentro del diagnóstico diferencial, porque al ser una causa de síndrome coronario, aunque hay que tener en cuenta que no es isquémica, no entraría como MINOCA, pero también no obedece a cosas que tenemos que diferenciar, ¿no? Abordaje inicial. El primer paso nosotros tenemos que decir si es MINOCA, ¿no? Ese va a ser el primer paso. Cuando se enfrenta a un paciente con un infarto agudo miocardio con arterias coronarias no obstructivas, primero garantizar que realmente, y mirarlo con el hemodinamista
volver a mirar el equipo, el heart team, que realmente esté libre de lesiones obstructivas significativas. Es necesaria una revisión exhaustiva de la angiografía coronaria, ya que ciertas lesiones pueden pasarse por alto y especialmente oclusiones distales y esta sí representar un síndrome coronario agudo, ¿no? Obstructivo. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Cuál es el papel de las imágenes? Es que posterior a la cinecoronariografía, donde uno ya descartó que la lesión coronaria no es obstructiva, uno puede hacer el abordaje de una imagen, ¿no? Y aquí es importante remarcar que la resonancia magnética cobra una importancia fundamental en el diagnóstico del MINOCA, diagnóstico también para nosotros poder determinar si realmente hay una causa isquémica como tal, que no es obstructiva, pero sí es isquémica. Puede dar con el diagnóstico en la mayor parte de los pacientes con MINOCA, ya que es capaz de identificar si el patrón de lesión es compatible con un mecanismo isquémico o no isquémico, permitiendo así la diferenciación de causas no MINOCA como miocarditis y Takotsubo. Permite la visualización y la cuantificación directa de la obstrucción microvascular. Esto se logra con perfusión en primer paso y el, la aplicación del gadolinio, ¿no? El realce tardío de gadolinio. El realce tardío de gadolinio es útil para identificar el patrón de lesión miocárdica, el patrón que se encuentra en condiciones isquémicas subendocárdico o transmural, pero un patrón mesocárdico o epicárdico sugeriría causas no isquémicas como Takotsubo y miocarditis. El momento óptimo, y esto es importante, el momento óptimo para realizar una resonancia magnética, que a veces la discusión con los servicios hospitalarios generalmente mándalo de alta y luego vemos, o de control o cosas así. Es importante que el momento óptimo de la resonancia magnética en varias revisiones está dentro de las 24 a 7 días para evitar resultados falsos negativos, ni muy temprana ni muy tarde tampoco. El iBooks y el OCT son importantes, ambas se realizan durante el cateterismo. En algunos casos, en algunos centros o de otros lados, el protocolo es que luego del angiograma es negativo. Algunos hacen el mismo momento el OCT y el iBooks, pero en otros lugares programan una nueva angiografía para poder evaluar con estas técnicas, ¿no?, en los pacientes. Bueno, sabemos que ambas se realizan en el cateterismo, están ayuda a aclarar la anatomía coronaria, pudiendo detectar disrupción de placa, disección coronaria. La disección tiene una mayor resolución que el iBooks, lo que permite una mejor caracterización de tejido, la detección del trombo y la identificación de lesiones culpables en pacientes con sospecha de síndrome coronario. El OCT requiere más contraste, esto es importante para la adquisición de imágenes y por lo tanto no es la técnica preferible en pacientes con enfermedad renal crónica. En este caso, iBus sería la mejor opción. Creo que debería sopesarse el riesgo-beneficio, en este caso, de utilizar el OCT y la enfermedad renal, dependiendo de la situación que amerite el diagnóstico. El OCT no es, y esto es cuando sí el OCT, precaución o mejor evitarlo en pacientes con sospecha de que la causa es una disección coronaria, que es algo que nosotros ya hablamos, ya que la introducción del cable guía y la luz y la extensión del contraste, la inyección del contraste en esas lesiones, pueden decir a que aumente la falsa luz y la disección se agrave más. Estas dos técnicas tienen una mayor sensibilidad cuando se realiza en el principio del curso del MINOCA, en la primera angiografía, a diferencia de la resonancia magnética. Sin embargo, los estudios han sugerido un rendimiento diagnóstico muy alto con la combinación de imágenes intravasculares y resonancia magnética. ¿Por qué? Porque juntas pueden tener una capacidad diagnóstica específica entre el 84 y 100%. Como ya vimos, hay diagnósticos isquémicos que pueden imitar al infarto o el miocardio, como la miocarditis y el síndrome de Takotsubo. Y la mejor prueba para estos casos sería la resonancia magnética, estamos claros. La segunda pregunta va a ser, ¿cuál es la causa del MINOCA? Como sabemos que la interrupción de placa la disrupción de la placa es la cosa más frecuente, debemos de buscarla. Esto se diagnostica con imágenes intravasculares.
así como la disección coronaria. Em, También podemos ver nosotros el espasmo coronario, que puede verse espontáneamente durante el cateterismo o provocarse o evocarse también, ¿no? Que pues son todas las causas. La difusión, por su parte, microvascular, se puede diagnosticar de forma invasiva o no invasiva, principalmente con la ayuda del CFR. Y la trombo, en el caso de difusión microvascular, bueno, descartar todas las causas de trombos, ya vimos, hacer un test de burbujas y lo sospechamos que tiene un foramen igual permeable, podemos pedir podemos pedir otras imágenes para buscar sitios de embolismo, ¿no? Podemos pedir pruebas especiales hematológicas para provocar causas de embolia, eso es importante. Y si la sospecha, por ejemplo, es el MICH+, bueno, debemos de buscar la causa desencadenante del MICH+ también, ¿no? ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Y el manejo va a ser dirigido también, ¿no? Importante. La evidencia, al ser un síndrome heterogéneo complejo de múltiples causas, generalmente aquí había una discusión incontrovertida sobre tratarlo igual que el síndrome coronario, la integración, anticoagulación y todas las cosas que conlleva. A veces muchos médicos le dan todo para todo, es decir, igual que el síndrome coronario agudo, solo que no lo trato con pruebas invasivas o sea, no lo pongo stent porque no tiene lesión, no le doy fibrinolítico, pero igual le doy toda la medicación. Eso no está bien porque las pruebas, la evidencia no dice que tenemos que ir más allá, tratar de buscar la causa. Muchas veces no se logra y eso es importante recalcarlo por la escasez de las pruebas tan especializadas que requieren. Una resonancia magnética cardíaca no hay en todas partes. iBooks y OCT menos todavía, son pruebas más difíciles, pero también tenemos que entender un poco la situación de la medicación, ¿no? A veces el paciente tiene comórbido o tiene otras comorbilidades y darle medicación generalmente puede conllevar a mayor riesgo innecesario de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el manejo óptimo en todo el escenario que nosotros podamos entender la causalidad del MINOCA? Es que depende del diagnóstico correcto y el mecanismo del MINOCA subyacente. El registro Sweetheart, con más de 9.000 pacientes de MINOCA, mostró que la mayoría de los pacientes recibieron al menos uno de los siguientes medicamentos: estatinas, YECA o ARA2, beta bloqueantes y doble terapia dual. Doble terapia, antiagregante, perdón. Los resultados indican efectos beneficiosos a largo plazo en este estudio, los beneficios a largo plazo con YECA y ARA2 y estatinas, y una tendencia hacia un efecto positivo con los beta bloqueantes, pero un efecto neutral con la terapia dual. Otro estudio que se llama MINOCA-BAT, que está estudiando prospectivamente, está estudiando los efectos del beta bloquear y los YECAs en pacientes con MINOCA. Entonces, este es como sería para abrir la situación. Hay que tener en cuenta que no siempre habrá un diagnóstico claramente identificado. Eso nos va a pasar en nuestra población, bueno, nos pasa mucho, ni siquiera podemos llegar al diagnóstico muchas veces del síndrome coronario por la escasez incluso de una angiografía en alguna parte. Y la gestión debe basarse en las probabilidades. Ya hablamos de estadística, causas más frecuentes, factores de riesgo, consideraciones especiales y el equilibrio del riesgo y beneficio de cada tratamiento. Si nosotros sospechamos que que hay una disrupción de la placa, ese sería el mecanismo similar al infarto agudo del miocardio. Por lo tanto, el tratamiento de la doble antiagregación está indicado y además el beneficio de los YECA, WARA y de la estatina. O sea, ¿qué podría darse si fuese ese el caso? Disección coronaria, el principio del manejo se basa en entender que esta patología consiste en un hematoma intramural que tiene alta tasa de reabsorción a medio plazo. Ya vimos que hay una recuperación angiográfica en casi el 90% de los pacientes con tratamiento conservador. Y la combinación de aspirina y beta bloqueantes se ha recomendado para el tratamiento médico a largo plazo en pacientes con disección coronaria, aunque no hay ensayos sólidos
Los betabloqueantes han demostrado una menor tasa de recurrencia en estos pacientes. La doble antiagregación no está indicada y se debe de tratar de tener una estrategia conservadora, ya que esta no fue superior a una estrategia, ya que la estrategia invasiva no fue superior, incluso hasta se demostró efectos deleterios en los pacientes que fueron tratados. ¿Cuándo podría yo tratar el tratamiento con ICP? Se ha asociado a mayores eventos adversos, ya lo hablamos, la propagación del hematoma, peores resultados finales, y la angioplastia con balón puede ser una opción, aunque la evidencia es limitada, porque esta puede penetrar el lumen falso, permitir una comunicación del sangrado y causar a la luz verdadera y, bueno, ser un desastre. En esos pacientes, finalmente, el tratamiento conservador se puede utilizar aspirina y beta bloqueantes para tratar de ayudar, ¿no? Espasmo coronario, que ya vimos nosotros, que podría tener en cuenta en los pacientes que generalmente en estos pacientes gestantes, puede ser una situación. Los betabloqueantes de canales de calcio representan el pilar diagnóstico. En caso refractario puede ser necesario la combinación con betabloqueantes. Perdón, en estos casos puede ser necesaria la combinación de tanto un calcio antagonista dipiridínico y no hidropiridínico, y los nitratos son efectivos para reducir los episodios anginales. Se puede usar nitratos de acción prolongada también, además de los calcioantagonistas, para mejorar la eficacia del tratamiento, y hay una alta el problema que pueden los nitratos producir una alta incidencia de tolerancia, y los nitratos se han asociado a largo plazo a disfunción endotelial con el uso prolongado. En estos pacientes, los beta bloqueantes se desaconseja, ya que pueden exacerbar y prolongar el efecto del vasoespasmo. Las estatinas carecen de evidencia sólida en este escenario, al igual que los otros fármacos como el magnesio, el nicorandil o alguna terapia de estrógenos en pacientes posmenopáusicas o la vitamina C, así que no deberían darse, ¿no? O sea, que el pilar en este caso son los calcioantagonistas. Si estamos sospechando embolismo y trombosis coronaria, la estrategia principal, nosotros podríamos pensar en una trombectomía coronaria, si hay una alta carga trombótica. Si, por ejemplo, hay un foramen oval, tratarlo. Si el paciente tiene una FA concomitante, darle anticoagulación. Si tiene un foramen oval o un trombo en la orejuela, se puede dar la anticoagulación o la estrategia de anticoagulación para eso. Si tiene una trombosis venosa, también a la anticoagulación. Si sospechamos que el paciente tiene una disfunción cardiovascular coronaria, que es la disfunción microvascular, hay una falta de terapia validada en estos pacientes como tal. Sin embargo, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda los betabloqueantes, los IECA y las estatinas en pacientes con un CFR anormal, menos de 2, y un índice, bueno, los pacientes que tengan las alteraciones, la resistencia mayor de 25, junto con cambios de vida que tenga el paciente y pérdida de peso. Si el paciente tiene una mismatch de la oferta-demanda, bueno, tratar la causa desencadenante es clarísima y las otras terapias no están claras. Y aquí es donde viene que quizás las estatinas en estos pacientes pueden tener lugar en pacientes que tengan alto riesgo, que tengan algún grado de riesgo cardiovascular. Aquí es importante porque muchas veces utilizamos la aspirina, el clopidogrel, la aceleración y todas las otras medicaciones, pero a raíz de la luz de estos pacientes con Minoca e mismatch, em, debe darse estatinas, ¿no? Diferente el infarto tipo 2 con enfermedad coronaria, ¿no? Eso es importante. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con Minoca? El pronóstico de estos pacientes está lejos de ser benigno. Los pacientes con Minoca tienen mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares adversos como un infarto agudo del miocardio y muerte, y es difícil establecer una evaluación pronóstica en pacientes con Minoca, ya que el pronóstico puede ser influenciado por la causa, y esto debido a la necesidad de imágenes cardiovasculares especiales como resonancia o CT, IVU, y muchas de las veces no se llega al conocimiento de la misma. La idea de este capítulo es poder tener la conciencia del Minoca y poder establecer que ante un paciente con síntomas de isquemia, con una cinecoronariografía no concluyente, nosotros debemos pensar en Minoca y poder tratar de llegar a la causa y poder, basado en los factores de riesgo de los pacientes y los factores frecuentes
de las causalidades de MINOCA, poder llegar a dar un tratamiento eficaz con el fin de mejorar la, la, el riesgo cardiovascular a posteriori. Nos vemos pronto.